Buenos días a todos. Vamos a continuar con el programa de esta escuela de verano. Indudablemente supone todo un honor para mí presentar en estos momentos dentro de esta escuela de verano organizada por el diario La Razón y la Universidad Católica de Ávila a don Francisco Maruenda. Ilustre barcelonés, nacido en enero de 1961, es, como todos ustedes bien conocen en la actualidad, director del periódico La Razón y alma mater de este Congreso sobre populismos y nacionalismos en el siglo XXI. Se trata, sin ningún género de dudas, de un personaje sobresaliente de nuestros días que ha sabido compatibilizar magistralmente sus ocupaciones docentes en el ámbito universitario con el ejercicio brillante de su profesión, de su actividad profesional. En el ámbito académico ha alcanzado el grado de doctor en las titulaciones de Derecho, Periodismo e Historia. Ha desempeñado con gran magisterio su labor docente en las Universidades Autónoma de Barcelona, Abat Oliba CEU y Rey Juan Carlos de Madrid, y ha alcanzado una brillante experiencia investigadora, fruto de la cual son numerosísimos sus proyectos de investigación y sus publicaciones, entre las que sobresalen Fundamentos de Derecho Constitucional, los hechos diferenciales del constitucionalismo español, amén de la dirección de numerosas tesis doctorales. Por lo que se refiere a su faceta profesional, tan solo reseñar que ha desempeñado puestos de primer orden en el mundo del periodismo, así como cargos de gran relevancia en los ámbitos empresarial y político. Destacaremos su faceta como director del gabinete en los Ministerios de Administraciones Públicas y de Educación, Cultura, Deporte e Investigación, así como su nombramiento como director general de Relaciones con las Cortes. Toda esta importante trayectoria vital ha sido reconocida, además de con su pertenencia y su nombramiento como caballero a diversas órdenes, con numerosas distinciones, entre las que sobresalen la Cruz de Honor de San Raimundo de Peñafort, las encomiendas con placa de la Orden del Mérito Civil e Isabel la Católica, la Antena de Oro, la Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco o la Cruz de Plata de la Orden del Mérito de la Guardia Civil. Tiene la palabra don Francisco Maruenda. Buenos días. En primer lugar, muchísimas gracias. Siempre me produce un cierto rubor, ¿no?, cuando te hacen la presentación, pero te agradezco mucho el cariño que me muestras, ¿no?, y sobre todo a la Universidad Católica de Ávila, que año tras año nos acoge aquí y que conjuntamente organizamos esta escuela de verano. Yo lo decía ayer y no voy a repetir de lo maravilloso que es estar en Ávila. Yo soy un gran enamorado de Ávila, es decir, es que me apasiona. Ayer con José R. estuvimos recorriendo, como hacemos cada vez, ¿no?, y no me canso de recorrer Ávila, es una ciudad extraordinaria. Y luego los abulenses, pues aquí estáis casi todos, ¿no?, pues es una gente tan agradable, tan generosa y tan maravillosa que solo tengo palabras de agradecimiento. Yo inicialmente tenía previsto, hace unos, cuando con Lidia y con Charo pues decidimos el nombre de la escuela de verano, ¿no?, hablar sobre el populismo en la historia. Pero creo que los acontecimientos que estamos viviendo, que es la mayor crisis institucional desde la transición hasta ahora, pues merecía cambiar. Y he cambiado el tema, ¿no?, pues para hablar un poquito de ello, intentando desde mi posición personal conocida, pero mezclando un poco lo que es la realidad histórica, lo que yo modestamente he vivido como catalán. Eso a los independentistas siempre les molesta mucho, me mandan mensajes, no es necesario que diga usted que es catalán, porque les molesta. Es decir, digo, yo soy catalán, hablo catalán, adoro Cataluña, ¿no? Es verdad que digo muchas veces que ser catalán es mi forma de ser español, es decir, todas las tierras de España, los que hemos nacido aquí y los que se han venido de fuera y se han incorporado, pues ves la vida de una forma común y luego también desde tu propia identidad, es decir, eso nos configura a todos los que estamos aquí y a todos los que están fuera, pues con un sentimiento, ¿no?, y un sentimiento que es compatible,
tonta la pregunta como cuando te dicen a quién quieres más, a tu padre o a tu madre, ¿no? Pues, y a tus abuelos, es decir, la capacidad de amar, ¿no? Lo mismo con lo de la capacidad de aprender idiomas es enorme, ¿no? Yo lo veo pues por mis hijas y por la gente aquí más joven, los que somos de otra generación, desafortunadamente, ¿no? Y que tenemos menos capacidad en el tema de aprendizaje lingüístico, pero el resto saben todos ustedes muy bien que se puede aprender catalán, castellano, francés, inglés. A mí me gusta más decir español, pero bueno, vamos a asumir la condición de catalán, castellano, etcétera, ¿no? Por tanto, yo quisiera pues hacer una breve referencia, ¿no?, a la parte histórica, donde pues esta idea de España, que es aquello que decía Ortega, ¿qué es España? Es decir, llevamos mucho tiempo hablando de qué es España, y Bismarck, aquella frase famosa, decía: los españoles llevan tanto tiempo intentando destruirla, pero en cambio sobrevive, ¿no? Y entonces ahí estamos siglo tras siglo, somos la nación más antigua. Es muy significativo que nosotros no es como Francia, el país de los francos, los germanos, los itálicos, sino que somos España, una realidad, pues como saben todos ustedes muy bien, previa a la conquista romana, ¿no? Es decir, ya había una unidad. Evidentemente la historia va evolucionando y va cambiando, ¿no? Entonces no es lo mismo lo que era la realidad, por supuesto, pero siempre ha habido una idea de Hispania, de España, en la España prerromana, en la España romana, en el reino godo de Toledo, en Al-Ándalus, ¿no?, en la España musulmana. La hay también en el proceso de Reconquista, en la idea que cuando cae el reino godo de Toledo, pues se habla de la pérdida de España. Es decir, se plantea, dicen, la pérdida de España, y eso lo encontramos en los escritos ya enseguida de lo que es la conquista musulmana, ¿no? Y hay una idea, por tanto, de una unidad española, donde a veces se ha intentado pues interpretar esa realidad histórica medieval desde una perspectiva confusa, no entendiendo que Guilfré el Pilós, como dicen ahora, o antes Wilfredo el Belloso, pues no es el padre de la patria catalana. Él nos hubiera mirado asombrados si le hubiéramos dicho eso, ¿no? O si hubiéramos dicho que Jaume el Conqueridor era pues un gran catalán, ¿no? Era pues un rey que tenía su visión patrimonial, como saben ustedes, ¿no?, de lo que era su concepto, como tenían todos ellos en la Edad Media, y que además era rey de Aragón, ¿no?, es decir, la corona de Aragón. Y la idea esta de Cataluña pues es una idea moderna. Dentro de a mediados de la Edad Media se empieza a hacer referencia a la idea del Principado de Cataluña, pero lo que es el Condado de Barcelona, conde soberano, y de hecho Ramón Berenguer IV se casa con la princesa Petronila de Aragón, y ahí da lugar a la dinastía, ¿no?, que va a unificar ese territorio que es, insisto, la corona de Aragón, compuesta pues por Aragón, por los condados, dichos sí, catalanes, ¿no?, con el condado soberano de Barcelona, lo que es Valencia, lo que es Mallorca, y todo dentro de lo que es la concepción de reinos y lo que es el derecho de raíz románico-germánica, ¿no?, que se vive en la Edad Media y que está muy bien estudiado por grandes historiadores del derecho. Algunos, mi buen amigo Ramón Tamames los debió de tener de profesores, ahí está, gran académico y economista, y jurista, por cierto, también, pues como eran García Gallo, Hinojosa no lo conoció, Hinojosa es previo, Riaza, etcétera, que estudiaron con mucha intensidad y con mucho talento, ¿no?, lo que es esas raíces históricas, ¿no? Por tanto, no podemos trasladar la mentalidad medieval, como se ha hecho en Cataluña, desde la educación, utilizando la universidad y la educación, ¿no?, para crear artificialmente una identidad que ha servido de fundamento, como hacen siempre los nacionalismos en todos sitios, ¿no? Pero claro, el concepto nacionalista y patriótico de la historia ya lo hemos superado. Pues a mí me gusta mucho, pues a veces ojear, que no leer, ¿no?, los libros del siglo XVIII y XIX de historia, ¿no?, y pues te llaman la atención el lenguaje que utilizan, los conceptos que vierten, e insisto, esa idea patriótica, ¿no?, donde la historia está sometida al concepto de patriotismo, de identidad nacional, muy propio, como los que sean ustedes juristas conocen muy bien, de lo que es el romanticismo y el historicismo alemán, que se extiende en el siglo XIX y que va a influir a la hora de hacer estas interpretaciones, ¿no? Por tanto, que ha habido ahí unos planteamientos donde las élites dirigentes catalanas, y eso es verdad, ya desde la Edad Media, pues han ido buscando sus intereses, ¿no?, sus intereses en su enfrentamiento con Fernando el Católico, su enfrentamiento con Juan II, el padre de Fernando el Católico, también lo
era Juan de Navarra, ¿no?, porque estaba casado con la reina de Navarra, y por tanto ahí ya hay pues todo lo que son las tensiones lógicas, ¿no?, que se viven en toda Europa, y los que ustedes conozcan la historia, supongo que casi todos, pues lo pueden ver en los conflictos que se producen aquí en Castilla con las rebeliones nobiliarias, las guerras civiles, pero también en en Inglaterra, perdón, con la rebelión de los varones, o en Francia, etcétera. Pero todas esas tensiones no parten de un concepto identitario de pensar que es una lucha territorial de los catalanes, sino de los intereses de las élites dirigentes, burguesas y nobiliarias, de tener más poder y enfrentarse al rey en un proceso de nacimiento, de construcción de lo que es el Estado moderno, ¿no? Ayer mi buen amigo Jorge Fernández hacía referencia, no voy a intentar no repetirme, ¿no?, pero también es bueno tener una visión de conjunto, ¿no?, de distintos enfrentamientos que el nacionalismo catalán ha utilizado como fundamento, como puede ser la gran tradición de 1640. Siempre se sustentan todo en grandes tradiciones, ¿no?, grandes tradiciones a Cataluña y los catalanes, hablando del pueblo catalán, cuando realmente el pueblo catalán en 1640, o como decía en la Edad Media, nuestros antepasados, salvo que alguno de ustedes descienda de duques o príncipes, ¿no?, o de condes o marqueses, pues realmente pues se movían en el área de su comarca, ¿no?, es decir, no hay la movilidad, no había los medios que hay ahora, ¿no?, por tanto es una concepción, insisto, distinta, ¿no? Y entonces en 1640 los catalanes, que somos muy listos, como saben ustedes, y muy ingeniosos, ¿no?, pues decidimos en plena guerra de los 30 años, pues Pau Clarís proclamar la República Catalana. Eso fue muy breve y rápidamente, 5 o 6 días después, decidimos que hacíamos conde de Barcelona a Luis XIII. Yo siempre en clase digo irónicamente que a Luis XIII y Richelieu, que era muy listo, se partía de la risa. Dice, claro, es que estos están locos. Claro, me hacen conde de Barcelona, con lo cual debilitan a su rey. El mismo año, además, que como recordarán ustedes, se produce la traición del duque de Braganza, ¿no?, casado con una Medina Sidonia, y se proclama la independencia de Portugal. También, al final, forma parte de los intereses de las élites dirigentes. El duque de Medina Sidonia hace la conspiración de Andalucía, no hay que olvidar que su hermana está casada con el duque de Braganza, futuro rey, como decía, de Portugal, y el duque de Híjar, bueno, duque consorte de Híjar, monta un enredo en Aragón, que acaba detenido, claro, como una especie de insurrección que no sabemos muy bien a dónde, o conspiración más que insurrección, ¿no? Por tanto, en 1640, historia de un gran fracaso. Felipe IV será generoso y lo que hará es mantener los fueros catalanes. Muchas veces cuando lo estudias ese aspecto, ¿por qué los mantuvo? Lo mismo que Felipe II mantuvo los fueros de Aragón después de las alteraciones, después de lo que fue la rebelión de Lanuza y Juan de Lanuza, el Justicia Mayor, y de la traición de Antonio Pérez, etcétera, porque los reyes tienen otra mentalidad, ellos son reyes propietarios y no tienen esa visión que nosotros tenemos de si hubiera sido buena una unificación. Luego tenemos lo que es la guerra de sucesión. Muchas veces se ha escrito y se ha dicho pues que venía, yo creo desde una cierta ignorancia, ¿no?, que Felipe duque d'Anjou venía aquí con una visión centralista. Es mentira, Luis XIV era centralista porque era el rey de Francia, el rey Sol, pero las barreras interiores en Francia se mantienen y los derechos territoriales de cada uno de ellos, lo que son las regiones francesas, se mantienen hasta la Revolución. Y, de hecho, el gran centralizador va a ser el propio ejercicio de la Revolución y va a ser, por supuesto, Napoleón, ¿no? Esa es la realidad histórica. Otra cosa es luego lo que se dice, que eso en los tiempos de Wikipedia, como digo siempre en broma, pues todo el mundo sabe derecho de historia, es tan fácil saberlo. Por tanto, Felipe duque d'Anjou, que tiene 17 años, no tiene una visión de lo que va a hacer, y de hecho la prueba de que no refuta mis palabras es que mantiene los fueros, como saben ustedes, en Navarra y en el País Vasco. Por tanto, él en 1701 está en Barcelona 6 o 7 meses, luego con su mujer, él ahí jura los fueros de Cataluña, otorga títulos nobiliarios, recibe, como es normal en aquella época, ¿no?, pues servicios por parte de las Cortes catalanas, que aplauden felices, es decir, que todo dentro de la más absoluta normalidad. Digo para que vean ustedes cómo el nacionalismo ha ido manipulando la historia, pues planteando de una forma distinta. Y en 1705, pues mis antepasados catalanes, digo antepasados irónicamente, ¿no?, pues deciden que vuelven a traicionar a su rey legítimo, al cual le habían jurado fidelidad. Y además era frente a Carlos, archiduque de Austria, como saben ustedes, es el que tenía mejor derecho, porque era nieto y bisnieto de infanta de España.
Por tanto, tenía mejor derecho que el archiduque Carlos, ¿no? Es una guerra europea, es la primera gran guerra europea de una importancia muy trascendente, ¿no? Y que debilita a nuestro país, ¿no? Bueno, pues en ese escenario que les decía, deciden traicionar a su rey legítimo y efectivamente la traición de Génova va a hacer que las élites catalanas, la burguesía y una parte de la nobleza se pase al bando austricista porque cree que el comercio con Inglaterra le va a ser más útil, más rentable que el comercio con Francia, ¿no? Bueno, y en 1714 pues la élite catalana hace el ridículo, es derrotada y ahí se acaba, ¿no? Luego ya, para no alargarme, tenemos ya pues en el siglo XIX que surge eso, antes, esa irrupción de la visión en la literatura, en el arte, ¿no? El romanticismo, el historicismo, en el derecho, etcétera, que va a generar la aparición del regionalismo, tanto en el País Vasco como en Cataluña, donde lo que se busca es la raíz cultural, que puede parecer bonito, las novelas de Walter Scott, etcétera, ¿no? Donde pues se exacerba pues, los temas identitarios, ¿no? Y luego ya ahí ese nacionalismo pues también va a manejar, inicialmente regionalismo, una concepción interesante y es de la reivindicación. Es decir, el conflicto norte-sur, que lo vemos en la guerra de secesión, que nunca fue una guerra por la liberación de la población de color, pero queda muy bien decirlo, ¿no? Pero bueno, es decir, es una guerra más profunda entre federación y confederación, dos conceptos de entender pues el constitucionalismo americano y lo que tiene que ser Estados Unidos, pero el norte-sur lo encontramos en Italia, los conflictos entre el norte y el sur, ¿no? Los más desarrollados, los más laboriosos, los menos laboriosos, eso es un clásico, ¿no? Y por eso citaba a mi buen amigo Ramón Tamames, ¿no? Que como gran economista lo tiene muy estudiado y lo conoce muy bien y sabe pues que es una realidad, ¿no? Y luego pues lo que es la influencia de la corte, ¿no? De cómo atrae, y luego pues los problemas históricos españoles de una revolución industrial incompleta, de un problema agrario que no es capaz la sociedad del 17 y el 18 afrontarlo, como sí que lo va a hacer en otros territorios como en Holanda, como en Francia, como en Inglaterra, ¿no? El problema territorial, objetivamente, ha venido siendo una realidad desde el constitucionalismo español. Es decir, el tema territorial ha estado ahí subyacente, ha estado, lo vemos en la Primera República con el federalismo que se plantea y luego con el cantonalismo, ¿no? Como efecto, lógicamente, no deseado. En la monarquía de Alfonso XIII se va a intentar en la restauración, vamos, ya en la monarquía, pues con la Mancomunidad de Cataluña, también hay que olvidar la Semana Trágica, y se va a intentar ahí dar una respuesta al tema territorial y a las peticiones, insisto, de las élites dirigentes, ¿no? En 1914 se unifican las 4 provincias catalanas en la Mancomunidad, pero bueno, lo que es el golpe de Estado pacífico y tranquilo, por cierto, de Primo de Rivera, pues acaba con ello, con la Mancomunidad. Es acogido con gran fervor por la izquierda, por cierto, con los socialistas. No les gusta que se recuerde, el Largo Caballero fue consejero de Estado, por tanto la UGT lo aplaudió, etcétera. Y llegamos ya a la Segunda República, ¿no? En la Segunda República se repite una vez más la tradición de los catalanes, ¿no? Ahí, pues, Francesc Macià, hemos pasado del Visca Cambó al Mori Cambó, Visca Macià, y ahí pues proclama la República Catalana, como sujeto de soberanía dentro de la Confederación Ibérica, ¿no? Que es otra cosa que también siempre ha sido muy grato en España, en un grupo de intelectuales, como recordarán, de hablar de el iberismo, etcétera, pero bueno, con la idea de que España sea un sujeto ahí, un ente administrativo entrañable, como dijo en su día Pujol, ¿no? Al final, pues la llegada aquí de los ministros de Fernando de los Ríos, de Nicolau d'Olwer y Marcelino Domingo, pues acaba con la insurrección, entre comillas, ¿no? De Macià, y se inventan una cosa que es la Generalitat de Cataluña. La Generalitat de Cataluña era la Diputación del General, era el órgano de representación que las Cortes catalanas establecían para la recaudación de impuestos. Ya saben ustedes, y eso es una pequeña maldad, siempre históricamente la Hacienda es lo que más cuida a todo el mundo, ¿no? Desde Mesopotamia hasta ahora, lo de la recaudación de impuestos, siempre que hay una ampliación de personal, siempre ven ustedes se crean inspectores de Hacienda. Espero que ningún inspector de Hacienda se enfade, pero la Hacienda, y entonces era un organismo que estaba compuesto y representaba al Parlamento catalán, a las Corts catalanas, ¿no? Y que no tenía ninguna importancia política. Tanto es así que yo creo que cuando se restaura llevábamos 116 presidentes, teniendo en cuenta que con el decreto de nueva planta había desaparecido las Cortes y se reunieron muy poco, ¿no? Lo cual les muestra a ustedes la poca importancia que tenía tantos presidentes, ¿no? Y normalmente siempre se cogían del brazo religioso.
que siempre era muy cómodo que fuera un sacerdote, ¿no?, o un obispo o un abad, ¿no? Bueno, entonces la Constitución de la República intenta resolver el conflicto territorial y en su artículo, bueno, dice España en uso de su soberanía y representada por las Cortes Constituyentes. El artículo primero dice España es una república democrática de trabajadores de toda clase que se organiza en un régimen de libertad y de justicia. Los poderes de todos sus órganos emanan del pueblo y la República constituye un Estado integral compatible con la autonomía de los municipios y las regiones. No habla de autonomías, eso lo vemos posteriormente, ni habla de nación, ni de nacionalidades, ni nada, habla efectivamente de regiones, ¿no? Y en el año 32 se aprueba el Estatuto de Autonomía. Es una Constitución, la del 31, como viene siendo habitual, salvo la del 78 y la de Cánovas, constituciones de parte, es decir, hechas por donde una parte, ya fueran los moderados sobre los progresistas o los progresistas sobre los moderados, y en este caso la mitificada Constitución de la República, por eso fue un fracaso, y es una imposición de la izquierda sobre la derecha, ¿no? Y ahí se crea, en mi opinión, se genera la fractura que va a llevar a la guerra civil, ¿no?, donde al final fue todo un desastre, ¿no? Bueno, y luego llegamos ya a la realidad del año 78, ¿no? Es evidente que el tema de lo que es la organización territorial del Estado subyacía, existía. De hecho, hay que tener en cuenta una cuestión, y es que cuando cuando estalla la Guerra Civil Española, ya están aprobados los estatutos de Cataluña, que llevaba desde el año 32 en vigencia con gobiernos, etcétera, el estatuto del País Vasco en el 36, el de Galicia, venía Mariano Rajoy, abuelo, ¿no?, yo creo que se llamaba Enrique, ¿no?, como secretario de la comisión gestora que había elaborado ese estatuto, venía para que se iniciara su tramitación, y existían ya procesos de carácter pseudoestatutario o estatutario, que yo recuerdo en Andalucía, en Aragón, es decir, que había un sentimiento de buscar algún tipo de organización territorial que diera salida, ¿no?, a esas realidades complejas, ¿no? Por tanto, llegamos a la segunda parte de mi intervención, que intentaré que sea no muy largo, pero me tengo tendencia a alargarme, que sería el marco constitucional y estatutario, ¿no? Año 75, muere Franco y existe un sentimiento, y eso es así, es objetivamente porque está ahí, están las manifestaciones, no lo exagerado que se ha dicho, donde se salió a las calles de Barcelona diciendo libertad, amnistía y estatuto de autonomía, ¿no? Entonces existía esa realidad de, a mí el que haya un Estado sea autonómico, ayer que recorría Ávila con mi buen amigo José Ra, pues le decía, digo, fíjate, todo esto que se ha recuperado en Ávila, esos palacios, etcétera, pues es un efecto de la autonomía y del ayuntamiento, de la preocupación de la descentralización. Es buena, no tiene por qué ser mala, si hay lealtad constitucional, si no hay partidos nacionalistas. El problema que tenemos es que te gustará que gobierne PP o PSOE, me es igual, a cada uno de ustedes, tendrán simpatías por la formación política que sea, ¿no? Pero hay básicamente lealtad constitucional. El problema es cuando no existe lealtad constitucional. Alemania es un Estado descentralizado y no existe ningún problema. Estados Unidos también, cada uno tiene su papel. Es verdad que tuvieron que hacer una guerra, la guerra de secesión, para resolver el conflicto y establecer que aquello era una federación, ¿no? Por tanto, había una serie de problemas históricos que había que afrontar y luego una necesidad de hacer una Constitución en el año 78 que reuniera las características de tener un consenso suficiente. Y bueno, siento citar tanto a mi amigo Ramón, pero bueno, y Ramón, que fue diputado constituyente, lo sabe mejor que nadie, ¿no? Y ahí fue necesario que todo el mundo cediera para hacer una Constitución que ha permitido que la derecha y la izquierda, diciendo en un sentido amplio, pudieran alternarse en el poder sin ningún problema. Es decir, durante todos estos años hemos vivido de un país que tenía una renta per cápita, debía ser de unos 6.000 y pico euros, ¿no?, a la situación actual de 20 y pico mil, 30.000 dólares, ¿no? Bueno, euros, no, perdón, dólares, ¿no? Y de a pesar de la crisis económica, un salto social, económico espectacular. No hay más que ver cómo son las infraestructuras en España en estos momentos y cómo eran. Yo recuerdo, pues cuando iba con mis padres de Madrid a Barcelona, de Barcelona a Madrid, o recorría las tierras de España, pues cómo era y cómo es ahora, ¿no? Es decir, el salto es realmente espectacular y eso ha sido obra y gracia, ¿no?, de un marco jurídico, ¿no?, que ha permitido que el desarrollo intenso, ¿no?, en todos los terrenos de la sociedad española, ¿no? Por tanto, se afrontaron varias cuestiones, ¿no? Una, estaba muy presente el recuerdo de la Segunda República, estaba muy presente la situación de Italia con los gobiernos breves que tenían Italia en inestabilidad y por eso se buscó un sistema electoral que permitiera una estabilidad.
Entonces, quien ganaba las elecciones tenía una sobreprima donde pues podía gobernar. Eso permitió que, aunque sin mayoría absoluta, los gobiernos de la UCD, luego el PSOE ya con mayoría absoluta, luego siendo la minoría mayoritaria, el Partido Popular, PSOE, etc. Es decir, que hubiera la alternancia en el poder y que quien, insisto, gobernaba, pero hubo un efecto no deseado que nos lleva al problema actual, ¿no? Y es que era necesario un partido que hacía de bisagra, y ese partido, desafortunadamente, no era un partido nacional. El sistema electoral no dejaba margen, o no ha dejado hasta ahora, esto ahora ha cambiado, pero yo creo que coyunturalmente, ¿no? Los intentos de hacer un partido que estuviera de bisagra, pues como es el caso del CDS, no funcionó, y el carácter de partido bisagra se van a convertir los partidos nacionalistas, tanto PNV con Convergencia y Unió, que tiene esa posición, ¿no? La Constitución acaba, pues un poco resuelve el problema de división política que había en España tradicional. Dice, es un texto que va a permitir estabilidad política, y la estabilidad política lleva al crecimiento económico y al desarrollo social, y parece que resuelve el problema territorial. Muchas veces se ha hablado de los temas de federalismo, autodeterminación y confederación. Esos son términos que se debatieron en las Cortes Constituyentes y se rechazaron. Por tanto, los constituyentes ya dijeron que no a esto que sale ahora, a la idea de nación de naciones, a la idea de federación, etcétera, ¿no? Esto está al alcance, cualquiera de ustedes que tenga alguna duda lo puede ver perfectamente en los trabajos, ¿no?, publicados por las Cortes Españolas con sus diputados, donde podrán ver que lo que estoy diciendo es así. Yo en la tesis que hice de Derecho, pues traté sobre los hechos diferenciales en la Constitución, y entonces uno de ellos eran estas ideas, y ves que está ahí escrito, ¿no? Por tanto, ahí hay unos errores de la transición. Yo siempre, y además lo tengo escrito en la tesis, ¿no?, yo creo que el gran error fue la educación, y luego el modelo electoral que permitía que los nacionalistas tuvieran un sobrepeso, un sobrepremio, que les permitía, pues, cuando no había mayoría absoluta, que el partido que gobernara se apoyara en ellos, ¿no? El artículo, todas las cosas que estamos viviendo, el texto constitucional, el ordenamiento constitucional, el ordenamiento estatutario lo resuelve muy claro, ¿no? No hay capacidad de hacer un referéndum, es ilegal, clarísimamente, no hay ahí ningún resquicio. Las tonterías que se dicen referidos al ámbito internacional, con perdones, de aurora boreal, ¿no? Yo no entiendo muy bien a veces lo que dicen. El artículo 2 de la Constitución no da contenido a lo que es la diferencia cuando dice de las nacionalidades y regiones, dice de hecho autonomía, pero eso no tiene una efectividad jurídica, simplemente es una definición y ya está, pero insisto, sin contenido, que es lo importante en un ordenamiento jurídico, ¿no? Y dice muy claro que la soberanía nacional reside en el pueblo español, ¿no? Se habla mucho del título octavo, del Senado, de la necesidad de hacer una reforma constitucional. Lo mismo que ahora, cuando la gente habla de hay que dialogar y hay que entenderse, luego nadie es capaz de concretarte en qué, más allá de algunos tópicos. Pues hay que poner la lista de comunidades autónomas. Bueno, eso no tiene ninguna relevancia constitucional, ya sabemos cuáles son. Es que el tema de la sucesión de la corona, bueno, el rey ha tenido, Martín ha tenido 2 hijas, de momento está resuelto, hombre, sería bueno resolverlo, evidentemente, es un elemento de desigualdad inaceptable en nuestros días, pero no es perentorio, además, sobre todo porque una reforma constitucional en ese apartado pues genera un conflicto, porque la izquierda más radical antisistema lo plantearía obviamente como un debate monarquía sí, monarquía no. Entonces, por eso me parece que es innecesario, ¿no? Y luego se habla mucho de lo que es el título octavo de la Constitución. Bueno, vamos a ver, ahí del tema del Senado. Del tema del Senado, con tener voluntad política de que el Senado sea una Cámara de especialización territorial, no es necesario reformar la Constitución. Yo tuve que aguantar durante años pues, reuniones de una comisión para reforma del Senado, cuando estaba en el Ministerio de Administraciones Públicas, ¿no?, que no conducía a nada. Es decir, porque ni el PSOE quería, ni el Partido Popular quería, e insisto, con la actuación de hecho de llevarlas de voluntad política y muchas veces también de lo que es la utilización de normas que pues, se pueden aplicar de leyes orgánicas, etcétera, ¿no? Es verdad que estamos asistiendo, y los de ustedes que conozcan la historia del derecho, un poco a la hipertrofia legislativa que caracterizó el antiguo régimen, ¿no?, a la novísima recopilación, etcétera, ¿no? Los parlamentos no paran de hacer leyes y más leyes y más leyes,
leyes, ¿no? Ser un operador jurídico en estos momentos es de una enorme complejidad. Alguno de ustedes será abogado, supongo, en ejercicio, otros seréis estudiantes de Derecho, y saben que lo que digo pues es así. Yo siempre me asustaba cuando veías que un Parlamento, el balance que te hacía el presidente del Parlamento autonómico era: hemos aprobado 50 leyes. Digo, ¿para qué aprobado 50 leyes? Pero por Dios, ¿no? Bueno, por tanto, tenemos ahí una serie de problemas que hemos arrastrado, ¿no?, a lo largo del tiempo, ¿no?, y que llega a la crisis a que actualmente estamos viviendo, ¿no? He dicho al principio que es la crisis, sin lugar a dudas, más grave, mucho más grave que el 23 de febrero. Me explicaré, porque el 23 de febrero enseguida estuvo controlado. Otra cosa es que no lo supimos, pero el rey, que estaba claramente con la Constitución y en contra del golpismo, pues lo único que tuvo que hacer es ir llamando a los capitanes generales para que la mentira de que el rey podía contemplar con simpatía ese disparate, pues aclarar que no. Y además no es los tiempos de los móviles, que ahora con WhatsApp mandas un mensaje a todos los capitanes generales y queda resuelto. Aquí hay un oficial de alto grado, ¿no? Ahora es muy fácil con el móvil, ¿no? En cambio, pues en aquella época Su Majestad tuvo que llamar. Por tanto, hombre, fue grave, sin lugar a dudas, que nadie interprete que minimizo lo que significó y representó, pero esto es mucho más grave. Esto es un acto sedicioso, es un golpe de Estado sin la utilización de elementos de fuerza, es un acto claramente delictivo, no hay ninguna duda, que vulnera el ordenamiento constitucional y que además está llevando a la división en las familias, a los enfrentamientos, y veremos cómo evoluciona, ¿no? Por tanto, hemos pasado de una realidad pues pacífica y tranquila, que fue en el año 77 con aquellas manifestaciones, Estatuto de Autonomía, y luego tengamos en cuenta que la idea de autonomía no es verdad que sea culpa de la Constitución del 78, eso es otro tópico falso, porque cuando se aprueba la Constitución del 78 ya están aprobados los entes preautonómicos, es decir, ya hay preexistente a la propia Constitución que se han creado en toda España entes preautonómicos, en Murcia, en La Rioja, en las dos Castillas, etcétera, ¿no? Es decir, para no obviarme Galicia, etcétera, ya hay entes preautonómicos. Por tanto, como mínimo la clase política tiene una voluntad de que España no sea un Estado de carácter central. Yo siempre me gusta explicar en clase que un Estado no es bueno ni malo, depende del resultado que dé para su población. Hablo de Estados democráticos, claro. Es decir, que un Estado federal puede ser bueno, puede ser malo, un Estado centralista puede ser bueno, puede ser malo, depende de su realidad histórica y de su trayectoria, ¿no? Por tanto, lo que sí que entre todos creamos un Estado basado en principios como la igualdad y donde existe, como es normal, un mimetismo. Es decir, pues Castilla, lógicamente, pues querrán sus gobernantes y querrá su población que se desarrolle con la máxima intensidad y no puede ser que existan elementos de desigualdad por los cuales existan comunidades de primera o de segunda, y que todos hemos de caminar conjuntamente con los esfuerzos de nosotros individualmente, de nuestros impuestos, etcétera, para que el desarrollo del Estado sea armónico, ¿no?, y avance hacia los mayores niveles de estabilidad y de crecimiento y de bienestar, que es lo importante, ¿no? Por tanto, durante este tiempo en Cataluña hemos ido asistiendo, desgraciadamente, a algo que la clase política no se ha dado cuenta, o no se ha querido dar cuenta, que es a la construcción de una identidad excluyente, que ha afectado a una parte de la población. Yo siempre cuento la anécdota que yo era profesor en la Autónoma de Barcelona, entonces siempre me preguntaban del rectorado, dice, profesor, ¿cómo tiene ya su certificado de catalán? Yo hablo catalán perfectamente, pero no me daba la gana, ¿no? Y entonces nunca me preguntaban si yo había escrito algo, si había publicado algo, si había dado una conferencia, lo que les preocupaba era mi certificado de catalán, ¿no? Entonces eso es una muestra muy clara del problema que se ha ido creando, ¿no? Y entonces el independentismo siempre ha existido en Cataluña. Es decir, es una realidad. Es decir, cuando llega la democracia, pues existía un 15, un 20%, pues es una cuestión sentimental. Hay gente pues, que le gustaría, aunque fuera empobrecedor, que Cataluña fuera independiente, como también hay en Castilla, pues gente que defiende la independencia de Castilla, ¿no? A mí me parece excéntrico, me parece pues absurdo, me parece, con todo el respeto, pues si hay alguien aquí independentista castellano, me parece absurdo, ¿no? Pero bueno, cada cual. Pero lo que hemos vivido en Cataluña es a un proceso de manipulación sistemática de la educación, de la historia y de los signos identitarios para hacernos diferentes.
A mí no me gustan los bailes tradicionales, pero a mis padres les encantaba la sardana, entonces para mí me parecía una especie de pesadilla ir a bailar sardana con ellos, ¿no? Cosa que conseguí pues no hacer, ¿no? Yo me quedaba allí y a ellos les gustaba, yo adoraba a mis padres, bueno, mi madre vive todavía, pero bueno, forma parte de la identidad, pues hay gente, pero eso no ha de ser una identidad, como decía, excluyente, ¿no? Hay una realidad, y es que Cataluña tiene un nivel competencial, un nivel de financiación, una autonomía política. Como saben ustedes, la diferencia es que los ayuntamientos tienen autonomía administrativa para el ejercicio de sus competencias, las comunidades autonomía política, ¿no? Como pocos territorios en el mundo, ¿no? Solo nos falta el concierto económico que Pujol no quiso en su día, porque el concierto económico significaba recaudar impuestos. Y eso pues no querían, porque siempre recaudar impuestos, Montoro, que en mi opinión lo hace muy bien, pero claro, es muy impopular. El ministro de Hacienda siempre es impopular, a nadie le gusta pagar impuestos, ¿no? Porque nos parece que es malísimo, ¿no? Pero eso es una realidad, ¿no? Por tanto, ellos han estado en todo este tiempo haciendo un proceso, ¿no?, de crear un país. Y eso lo han hecho con notable habilidad. Yo cuando alguien decía, no, es que Pujol no era independentista, digo, porque no lo conocíais. Yo siempre tuve claro que Pujol era independentista, un hombre inteligente, luego lo de la corrupción ha sido un auténtico horror, ¿no? Pero siempre supe que era independentista. Otra cosa, que él era como Moisés, sabía que nunca llegaría a la tierra prometida, pero estaba construyendo las bases, ¿no?, para lograr esa independencia, ¿no? Por tanto, ellos han estado generando toda una serie de mentiras. España no nos quiere, España nos roba, España conquistó Cataluña, Cataluña era una nación, Cataluña era el reino, en lugar de hablar de Corona de Aragón, que es el término histórico correcto, pues se habla de la Confederación Catalano-Aragonesa. Siempre digo lo mismo, lo que decía antes al principio, Ramón Berenguer IV hubiera flipado, que dirían los más jóvenes, ¿no? Dice, pero qué tontería están diciendo ustedes. Dice, yo soy rey, soy conde de Barcelona, príncipe de Aragón, él no asumió el término de rey, y su hijo fue rey de Aragón y conde de Barcelona, etcétera, etcétera, ¿no? Por tanto, en todo este tiempo lo que se ha ido es poquito a poquito utilizando los medios de comunicación, sometidos a lo que es el poder económico, porque también es un efecto no deseado del proceso autonómico, unas autonomías convertidas en pequeños reinos de taifas, donde el presidente autonómico, yo siempre hacía broma en el sentido de que Pujol, lo más importante de TV3 es que hay una cámara que le siga todo el día, que salga en TV3 todo lo que hace el presidente de la comunidad autónoma, ¿no? Durante este tiempo que no ha habido diálogo, que dicen que no ha habido diálogo, pues tengo aquí el dato, entre 2012 y 2017 se le ha dado a Cataluña 68.000 millones de euros, ¿no?, el 31% de todos los recursos para hacer frente a las contingencias de la crisis. Cataluña es el 19% del peso económico nacional, 16% del peso poblacional, ¿no? Luego hay que decir que ninguna constitución del mundo incluye el derecho a la autodeterminación, ¿no?, de nuestro entorno. Yo no me las conozco todas, ¿no?, pero no sé si la constitución de Villalobos de abajo lo tiene, pero las constituciones ninguna tiene ni el derecho a la autodeterminación, habla de la indivisibilidad, y solo había una constitución que yo cuando lo encontré, pues la verdad que lo encontré en aquel momento alucinante, que era la de la Unión Soviética, que reconocía la autodeterminación de las naciones que constituyen la Unión Soviética, para inmediatamente decir que cualquiera que fuera contra la unidad de la Unión Soviética, pues absolutamente seguiría perseguido por tierra, mar y aire, ¿no? Y menudos serán los soviéticos, ¿no?, en ese terreno, ¿no? Por tanto, nadie defiende esos planteamientos, ¿no?, al final de todos los estados, el concepto de unidad, ¿no? Aquí hay unos cómplices en este proceso, por supuesto, ¿no? Hay una clase política mediocre hasta la exasperación. Yo los conozco a todos ellos, no tiene mayor mérito que ser catalán, sin profesiones, que acabaron la carrera y se convirtieron en burócratas en el peor sentido de la política, de los partidos. Yo, pues cuando veo a Turull, el consejero y portavoz, ¿no?, digo, claro, es que acabó la carrera de Derecho en la Autónoma, siempre digo, gracias a Dios no fue alumno mío, para inmediatamente meterse en un sitio donde mi familia tiene casa, por cierto, en Paredes del Vallés, pues de asesor y luego de concejal, y toda su carrera la ha hecho al amparo. Entonces ahí hay una clase dirigente formada por personas que han hecho de la política su profesión, en el peor de los sentidos. A mí me gusta que la gente pues esté en política, creo que es muy bueno porque es servicio público, etcétera, pero teniendo una profesión. Puigdemont no fue capaz de acabar una carrera, y eso que era filología catalana, como digo yo siempre allí, es la carrera patriótica, dices Visca Cataluña y ya sales licenciado. La alcaldesa de Barcelona tampoco, ¿no?, decidió, hizo filosofía, pero tampoco acabó, y así sucesivamente, o han acabado una
carrera, pero han sido incapaces de tener una profesión, algo que es muy sano, de pagar, de cotizar, ¿no? Hacienda, está bien eso de tener ese concepto, ¿no? Por tanto, ahí hay una serie de políticos, hay unos aprendices de brujo que han sido empresarios, banqueros, periodistas, etcétera, que son compartícipes de esto, como les decía a ustedes, que es una traición y una mentira. Cuando me preguntan, dice, ¿cómo definirías lo que estamos viendo? Una traición al pueblo catalán, al pueblo español, que es el pueblo conjunto que nos une a todos nosotros, ¿no? Y una sucesión de enormes mentiras, ¿no? Y por tanto ahí hay responsables que en su momento pensaron que emprendiendo este proceso iba a ser positivo, iban a sacar beneficios y, perdón, es que hay una mosca que me han mandado los nacionalistas para incordiarme, ¿no? Y entonces los nacionalistas, pues claro, todos estos empresarios pensaban que iban a sacar beneficios, pero que no se iba a llegar hasta el final, ¿no? Es decir, que esto, bueno, oye, sacaremos un concierto económico y seguiremos, porque claro, a ellos les interesa seguir teniendo a España como un mercado cautivo. No olviden que Francesc Cambó, que lo que era un abogado y además era representante de las élites empresariales catalanas, era una gran gestoría comercial en Madrid que se dedicaba a conseguir beneficios para Cataluña, es decir, aparte, esa era la realidad histórica fácilmente comprobable, ¿no? Y tenemos ahí personajes, ¿no? Pues como Pep Guardiola, que ha dicho, dice, esto no va de independencia, va de democracia. Mientras la gente que defiende el marco constitucional les insultan, pintadas, agresiones. Esa es la realidad que se vive en Cataluña. Pere Navarro, que fue primer secretario del Partido Socialista de Cataluña, me decía, dice, Paco, no sabes lo difícil que es ser diputado ahora en Cataluña. Hablo de hace años, no había pasado todo esto. Dice, pero cuando eres de Barcelona como tú no pasa nada. Pues, Barcelona es una ciudad muy grande. No, el problema es cuando tú eres de Igualada o eres de Vic o es de Sant Fost de Campsentelles o de cualquier pueblo, me es igual, o de Olot, y no eres nacionalista. La gente, yo me acuerdo, pues una de mis hijas con el tema del catalán me decía, papá, oye, tampoco no compliques las cosas, yo hablo catalán castellano, me decía, pobre, dicen, yo no quiero ser la rara de la clase, ¿no? Y eso pasaba muchas veces, me acuerdo, yo estaba en la comité ejecutivo, junta directiva de una institución allí que se llama el Círculo Ecuestre, que estas cosas, estos clubs, como habrá en Ávila, ¿no?, sociales. Y me acuerdo que uno de los miembros de la directiva, un hombre de una fortuna enorme, ¿no?, me dice, Paco, sois unos exagerados con esto del catalán y tú que eres catalán y tal, ¿no? Digo, oye, ¿tus hijos dónde estudian? Claro, se quedó así. Dice, no, claro, tengo uno que está en Londres, otro está... Pues, digo, claro, es que no, tú no tienes esa dificultad. El problema es la gente que no tiene posición económica para poder pues, equilibrar lo que es este despropósito, en mi opinión, de la inversión lingüística, ¿no? Por tanto, ya para ir acabando, el Gobierno ha afrontado de Rajoy 3 grandes crisis, ¿no? Nos olvidamos siempre. Una primera crisis brutal, espectacular. Yo nunca olvidaré la frase que me dijo una vez Rajoy, me dice, Paco, es que yo, si me equivoco, no me hablará Viri y mis hijos, ¿no? Es decir, en el año 2012 me dijo esta frase, dice, yo me acuerdo, comía con él, saben ustedes, yo fui su director de gabinete, la izquierda siempre me lo critica, pero yo me siento muy orgulloso, ¿no? Y entonces me acuerdo que comíamos, y él es una persona muy educada, y me dijo, oye, no te importa, necesito ver, esta comida es tal cual, dice, la evolución de la prima de riesgo. Claro, yo que había estado 6 años con el director de gabinete y tal, digo, Mariano, tú, la prima de riesgo, ¿sabes? Pero que te lo vayan, dice, no, es que es muy grave, pues estaba a 600 la prima de riesgo, aquí hay algún banquero y economista lo sabe, claro, es una situación angustiosa que ya no nos acordamos, ¿no? Luego Rajoy tuvo que vivir su gobierno la segunda gran crisis, que no nos acordamos, que fue muy importante, más de lo que la gente se piensa, que fue la abdicación de su majestad. Eso fue una crisis de unas características espectaculares y que siempre tendremos que estar agradecidos a Alfredo Pérez Rubalcaba como secretario general del PSOE, que se comportó con una visión de Estado. Yo siempre pienso, hoy, si hubiera una abdicación de su majestad, teniendo a Podemos en el Parlamento, a los de Bildu o tal, bueno, es inenarrable lo que pasaría. Y la tercera gran crisis, la más grave, que es la crisis de Estado que estamos viviendo ahora, donde hay que afrontar pues una situación de sedición, de golpe de Estado, es verdad, como decía al principio, sin armas y tal, pero un golpe de Estado de subvertir la legalidad y de romper España, porque no hay que hablar, yo tengo que decir, no, es que la independencia catalana, no, es la ruptura de España.
Es decir, no se entiende España sin Cataluña. Es decir, como no se entiende sin Ávila. ¿Eh? Imagínense ustedes que dicen, Ávila desaparece. ¿Cómo vas a entender España? Ávila, la leal Ávila, Ávila de los caballeros, ¿no? Para acabar, el Gobierno, por tanto, ha tenido que afrontar, yo lo entiendo, una situación complicada que ha sido incomprensible desde los extremos, la gente no acaba de entender. Yo tengo pues muy queridos amigos, ¿no? Pues que pues te plantean, el 155 ya, que vaya ya el ejército y tal. Es decir, hay que hacerlo con proporcionalidad, porque lo que ha pasado ayer, lo que se vio en el Parlamento de Cataluña, era algo que Rajoy sabía, que a mí me lo dijo, que pueden creerme, además había más testigos, ¿no? Que sabía perfectamente que iba a pasar, dependía, no se sabía qué día sucedería, en qué momento, cuando vieran que perdían, saltarían a la calle. El Gobierno ha actuado desde cuatro frentes, ¿no? Un frente legal, muy importante, es decir, en el Estado de Derecho todo se ha de hacer dentro del Estado de Derecho. Es como cuando se hizo la transición, se hizo Adolfo Suárez, Fernández Miranda, Su Majestad el Rey como gran protagonista, pues se hizo desde el Estado de Derecho, se desmontó y se hizo un tránsito de la dictadura a la democracia, ¿no? Por tanto, las leyes, luego la Fiscalía. Es decir, como han visto ustedes, la gente decía, ¿pero qué hará Rajoy? Él ya sabía lo que tenía que hacer, no tenía que decirlo, es como un general que advierta a sus enemigos, vamos a ir por ese río. No, tú déjales que ellos vayan haciendo lo que tengan y tú ya actuarás, ¿no? Que entonces era muy evidente para los que sabían derecho, pero no hay tantos, ¿no? Porque claro, aquí cuando hablan de la Brigada Aranzadi y de los abogados del Estado, es que claro, es que los abogados del Estado se pasan la vida estudiando derecho, algo aprendes, ¿no? ¿Sabes? Está muy bien lo de Wikipedia y aprenderse un artículo de la Constitución, pero claro, es que el ordenamiento jurídico es mucho más amplio y hay más resquicios de lo que la gente piensa, y había uno muy claro, y era la aplicación de lo que es la policía judicial, y el juez ordena, como hizo, llamó al jefe de los MOS y dijo, tú vente para aquí, y le dice, policía judicial, ya está. Bueno, y a partir de ahí, oye, pues si no haces caso serás detenido, asumirás las consecuencias, ¿no? Y entonces hemos visto cómo la Policía y la Guardia Civil están actuando estos días, pues actuando pues como Policía Judicial a orden del juez, y entonces están deteniendo gente, están incautando y tal, ¿no? Por tanto, la Fiscalía, a la cual le tenía mucho miedo y le siguen teniendo, porque todos estos nacionalistas son muy bravucones, ¿no? Como en el año 34, cuando llegó el general Batet catalán, hizo un disparo de cañón y de en casa salió por la alcantarilla corriendo. Vamos, era muy heroico, el responsable de los Mossos d'Esquadra en aquella época, ¿no? Y vamos, yo creo que corrió tanto que debió llegar a Nueva Zelanda lo que corrió. Son muy heroicos siempre y cuando no llegue el juez y el fiscal, ¿no? Y luego la logística, ¿no? Un referéndum legal, si lo hiciera el Gobierno de España, pues como saben ustedes, necesitas 54 días, 55, no me acuerdo la fecha, el tiempo exacto, para que tenga las garantías, ¿no? Y cuando hablamos de un referéndum para que sea legal, tiene que tener varios elementos, ¿no? Un censo, tiene que tener una central de datos, tiene que tener unas papeletas, tiene que tener unas urnas y unas cabinas. Todos ustedes han votado y saben muy bien que sin esos elementos será otra cosa. Pero no es un referéndum, será pues como si aquí yo ahora pongo una urna y digo, vamos a votar, alegría, alegría, ¿no? Pero eso no es un referéndum, ¿no? Y entonces lo que ha hecho el Gobierno en ese terreno es actuar en ese terreno, en ese campo, perdón, y entonces ellos tenían identificados perfectamente, claro, es que la verdad yo a veces los nacionalistas me quedo sorprendidos que me debían pensar que el Gobierno eran tontos, ¿no? Y entonces desde hace mucho tiempo sabían dónde estaban las urnas, dónde estaban las papeletas y lo que tenían que hacer. Entonces cogieron las empresas de servicios postales, les advirtieron de la legalidad a los alcaldes, a los funcionarios, a todo el mundo, las imprentas las tenían localizadas. Entonces durante estos días hemos visto cómo se iban incautando. La última vez fueron 9 millones de papeletas, ¿no? Pues decían así muy ingenuos, no, pero eso en fotocopias, ¿no? Sí, en fotocopias, no en papeletas, ¿no? Luego se encargó el Gobierno de hablar con Indra y con quien correspondía, decirles, oye, ni de broma, no, Indra dijo, vamos, no son tontos tampoco nosotros. Luego se aplicó se aplicó el control del tema del hacendístico, ¿no? De lo que hace referencia a los impuestos cedidos, no todavía, pero sí a lo que son las transferencias corrientes, como es normal, y entonces decían, ¿y qué dirán los bancos? Pues los bancos dirán lo que diga el Gobierno. Vamos, que cree alguien que el BBVA o el Santander o el Sabadell o el CaixaBank, etcétera, tenían alguna duda que iban a hacer lo que dijera el Gobierno de España. Pues era evidente, ¿no? Entonces, rápidamente, pues se les ha cortado el grifo, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el objetivo del Gobierno muy claramente ha sido que no haya referéndum. Otra cosa es que nos encontremos, y yo lo advierto, probablemente habrán urnas. Pero bueno, eso ya no es un referéndum.
claro, hombre, la opción sería tomar militarmente, declarar el estado del sitio y ocupar todo el territorio catalán. Pero claro, eso es una barbaridad en mi modesta opinión, ¿no? Entonces, a mí que haya unas urnas en Alella, pues que hagan lo que quieran, una caja de cartón. Eso no es... Porque Rajoy me dijo una frase que me gustó mucho, pero muy preocupante, y es: cuidado, no convirtamos un éxito democrático y constitucional en una derrota. Dice, si damos valor a que haya una urna en Alella, pues ya le hemos fastidiado. Ellos han ganado. Si damos la imagen de que ellos... porque hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Hay una realidad social. En este momento en Cataluña, desgraciadamente, hay un porcentaje de independentistas y existen. Habrá un 35, un 40%, me es igual el porcentaje. Disminuyendo, va bajando, por eso ellos están nerviosos. El otro día me hacían una entrevista en Cataluña Radio y los propios redactores, que muy españolistas no eran y muy constitucionalistas, muy encantadores, eso sí, me decían, esto ya está acabado. Están desesperados. Es decir, lo que vivimos ayer fue la desesperación, es decir, fue el salir a la calle, el agitar a las masas, etcétera. Pero bueno, ahí están, pues hay miles de guardias civiles y policías ya preparados por si es necesario actuar, y si no se comportan de acuerdo al ordenamiento, pues perderán las competencias de orden público. Ya pasó en el 37. El Gobierno de la República, de Manuel Azaña, no era del PP, como saben ustedes, pues tuvo que quitarle las competencias de orden público después de los graves incidentes que se vieron en el 37, ¿no? Por tanto, ese es el escenario en que estamos viviendo. Muy incómodo, muy desagradable, muy difícil para el Gobierno, porque necesita que haya consenso en el Tribunal Constitucional, lo necesita. Imagínense pues una ruptura en el Constitucional, eso sería muy grave. Necesita un consenso mínimo con el PSOE y Ciudadanos, y saben ustedes que la cosa es complicada. Se vio el otro día con la torpeza, en mi opinión, ¿no?, disparatada de Ciudadanos de presentar una moción sin haberla pactada con el PSOE. Entonces la perdieron entre los aplausos y las alegrías de los independentistas y de los de Podemos, ¿no? Luego tenemos una formación como Podemos, ya para acabar, pues que su líder sale diciendo «Visca Cataluña lliure y soberana», ¿no? Digo, bueno, es que de verdad, es decir, que esto no es Cuba Libre, ¿no? Esto es una cosa un poquito más seria, ¿no? Es un cóctel, ¿no?, llamado Cuba Libre, ahora Cataluña Libre, ¿no? Es que estás dando legitimidad. Y cuando escuchábamos a la alcaldesa Ada Colau decir que lo que hay que hacer es, para derribar al gobierno del PP, salir a las calles a favor de la autonomía, pero si es que los que están vulnerando el ordenamiento estatutario, yo he sido diputado catalán, son ellos, lo están vulnerando clara y sistemáticamente. Bueno, y luego ya con esto concluyo, pues los que hablan alegremente de que hay que dialogar, la equidistancia, y yo leía pues el editorial de un importante periódico catalán que ustedes imaginan, ¿no?, donde dicen unas cosas que te quedas de verdad sobrecogido, ¿no? Es decir, que realmente el periódico que no voy a citar, cuyo propietario es un grande de España, ¿no?, digo, bueno, pues ¿cómo puede ser grande de España? Es decir, ¿cómo puede ser grande de España alguien que su editorial es equidistante y donde pues dice que nada, que esto casi el quietismo del gobierno español, la desafección, el disgusto, pero ¿qué quieren que ceda el gobierno español? Es decir, ¿se cree alguien que si el gobierno español aceptara que Cataluña fuera un Estado libre asociado? Es que una frase para acabar que me dijo Rajoy en el 2012. Me dice, mira, yo tengo muy claro que yo no me voy a mover de la defensa. 2012, ¿eh? Después de verle más, yo casualmente lo vi, estuvimos juntos en su despacho, y me dijo, mira, aparte de mis convicciones que son firmes y decididas, no hay ninguna duda, pero es que si yo cediera cualquier cosa, de aquí no me echarían los españoles, me echaría mi propio partido y me echaría patadas, ¿no? Por tanto, lo que hay que hacer es defender el ordenamiento constitucional, aguantar esta crisis, aguantarla y tener perspectiva temporal, que a veces nos falta. Nos creemos que porque salgan 5.000 personas a vociferar y a insultar es el fin de los tiempos, y no lo es. España tiene muchos miles de años de España como concepto, ¿no?, muchos siglos de historia a sus espaldas, y hemos sobrevivido a cosas mucho más graves. Fíjense ustedes las guerras civiles en el siglo XIX, la guerra de independencia, lo que fue aquí en Ávila, ¿no?, que tuvieron al general Hugo, etcétera. Por tanto, yo soy razonablemente optimista desde la seriedad de la enorme gravedad que nos ha tocado vivir. Muchas gracias. ¿Qué? Cortamos ya, lo que quiera. Sí. Muchas gracias, agradecemos a don Francisco Maruenda su brillante intervención y sin más vamos a pasar a continuar ya con el programa según estaba establecido.